competencia número 1. Les vamos a explicar los 5 temas del módulo 1, que es la introducción a la literatura universal. Nuestro equipo está conformado por Adriana Gobea, Carlos Martínez, Diego Blanquet y su servidora Diana Guadalupe. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el tema 1, la introducción a la épica. Lo primero que vamos a ver es qué es la épica. Bueno, como bien se entiende, la épica es un subgénero literario en donde se narran las aventuras del pasado. Un ejemplo de esto sería el Mahabharata, que es un poema épico de la India que contiene más de 200.000 versos. Su propósito era exaltar a los antepasados y más que nada transmitir la historia de generación en generación. En ocasiones la palabra épica se utiliza como sinónimo de narrativo. Los tienen varias características. Una de estas es que mezclan la fantasía, se transmiten oralmente, invocan a una musa, usan epítetos y lenguaje adornado como personajes y son en algunos casos enumerados. ¿Qué es la historia? Nos referimos a las acciones y a los hechos que suceden dentro de un texto. Estos se pueden dar de manera cronológicamente, es decir, de inicio a fin. Y nosotros podemos utilizar la pregunta de ¿qué está contando? Bueno, cuando hablamos de tema, es la idea que aparece en un texto y que es central. El autor no la dice explícitamente, por lo tanto, nosotros los lectores tenemos que descubrir qué es lo que tratan de transmitirnos. Bueno, ¿qué es un discurso literario? Discurso literario es un proceso de comunicación mediante el cual se realiza la lengua. Cuenta con un autor, un suceso y un destinatario. Este tiene dos maneras, de versos y prosas. En forma de versos, es una manera de escribir con ritmo, cadencia y medida. Este se escriba en líneas y puede o no tener rimas. Y en el caso de las prosas, este es como el habla cotidiana, lleva una estructura común, sin clasificación ni rimas. Hola, me llamo Diego y yo les voy a explicar el segundo tema. La epopeya. La epopeya es un subgénero de la épica en donde se cuentan las hazañas de algún héroe en una narración poética. Cuentan con la mayoría de las características de la épica que vimos anteriormente. Muchos países orientales crearon sus propias epopeyas en donde sus héroes luchan y muestran los valores por los que se guiaba su sociedad. En la literatura egipcia destacaba el simbolismo y la religiosidad que permeaban sus textos. Los egipcios utilizaban la escritura para decorar los templos y las casas, en donde describían acontecimientos históricos que los afectaban como nación. Después intentaron otro método de escritura a través de los papiros. Esta creación posteriormente fue adoptada por los griegos y los romanos. A la escritura de los egipcios se le conoce como jeroglíficos. A través de lo que han dejado escrito los egipcios, se puede conocer la manera en la que se relaciona con la idea de la muerte y sus intentos por vencerla. Para ayudar al difunto a atravesar el más allá, los egipcios hicieron varias plegarias para que pudieran avanzar sin problemas. Otra de las características que hace resaltar esto es que también las epopeyas son narraciones de diversos hechos y sucesos épicos que generalmente tienen tintes fantásticos en donde intervienen seres divinos o sobrenaturales. Gracias, y esto fue todo sobre el segundo tema. Yo les explicaré el tema 3, que son los cantares del medioevo. Los cantares del medioevo aparecieron a la mitad de la Edad Media, en el siglo X, XI y máximo XII y XIII. Los cantares de gesta contaban sobre guerras. Las principales características:
de los cantares de gesta. Bueno, estos eran descriptivos, te iban contando cómo iban pasando los sucesos contra los personajes y la guerra. El trama es el acontecimiento de los presentados y van ocurriendo y es como la forma en que te lo quieren contar. La línea temática es la historia. Los cantares de gesta más importantes. La canción del Nibelungus fue escrita en Alemania. La canción de Roldán fue escrita en Francia y cuenta con 4002 versos. Y el más importante es el Cantar del Mío Cid, que esa fue escrita en España y cuenta con 3735 versos. Los juglares eran los que recitaban los cantares de gesta en público. Se dice que el 90% de los cantares de gesta eran anónimos, ya que los juglares no prestaban los escritos de los cantares de gesta. Mi nombre es Carlos Mario Martínez y hoy les vengo a presentar el tema 4. ¿Qué es el renacentismo? Es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Italia a inicios del siglo XIV. El propósito de este movimiento era combinar el pensamiento clásico con las ideas humanistas. También en este siglo el hombre intentaba deshacerse de la religión, ya que no le encontraba algún uso útil. La iglesia entra en una crisis y se crea un pequeño movimiento llamado la Reforma Chávez. ¿Quién es William Shakespeare? William Shakespeare es considerado uno de los escritores más importantes, ya que sus obras son de diversos géneros. Las características de estas obras son: en la historia se muestra el pasado del héroe. El héroe siempre fallece. El futuro del héroe es destrozado y los inocentes sufren. Tipos de narradores y personajes. En las historias hay varios tipos de narradores y personajes, los cuales son: el narrador protagonista, es el que cuenta su historia y al mismo tiempo es el personaje principal. Narrador testigo, es el que cuenta algo que vio o escuchó, pero no es el personaje principal. Narrador omnisciente, este tipo de narrador sabe todo acerca de los personajes, su pasado y sus pensamientos. Narrador en segunda persona, estos narradores no son utilizados y pareciera que le habla al lector. Ok, yo les explicaré el último tema en nombre de todo mi equipo, el siglo de oro. ¿Qué es el siglo de oro? El siglo de oro es la etapa que comienza con el nacimiento de uno de los grandes escritores. Inicia con Miguel de Cervantes Saavedra en 1547 y culmina con la muerte de Pedro de Calderón de la Barca en 1680. En este periodo sobresalió el arte y la literatura en España. ¿Quién fue Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes, novelista, poeta y dramaturgo español, una de las máximas figuras de la literatura española. Es conocido por su mayor escrito llamado El Quijote, una obra conocida a nivel internacional. Lope de Vega nació en Madrid en 1962, fue uno de los más importantes poetas dramaturgos del siglo de oro. Renovó el teatro al romper las unidades que mencionaban los griegos. Culteranismo y conceptismo. El culteranismo fue una de las corrientes que apareció en el siglo de oro, celebrista. Es caracterizado por el uso de formas de poética de difícil comprensión. Uno de sus máximos representantes fue Luis Góngora. Conceptismo. Se le conoce como conceptismo al estilo en donde lo importante era lo que es la idea. Uno de sus más grandes representantes del conceptismo barroco fue Francisco de Quevedo y Villegas. Una vez más,